Sí, y parece que la respuesta de cómo heredo la vida eterna es haz lo que hizo el buen samaritano. Y no es el caso. El problema de la vida eterna no es lo que haces. Nunca ha sido el problema. El problema es quién eres. Y el único que puede cambiar eso es Cristo, entonces. Estás escuchando el podcast de Capilla Calvario, Chihuahua. Un podcast para la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, interesados en conocer y disfrutar de la vida que Él nos regala. En esta serie llamada Contextos estaremos revisando versículos que se han utilizado de muchas maneras, pero no siempre de acuerdo a su contexto en la Biblia. Entonces vamos a tratar de colocarlos en el marco correcto de interpretación. Te invitamos a que nos acompañes en esta conversación del episodio de hoy. ¿Qué les iba a decir? Ya tenía planeado qué les iba a decir y se me olvidó completamente. No, hoy vamos a estudiar creo que es más bien una sección, más que un versículo, un pasaje. Es un versículo en especial el que se saca fuera de contexto, pero creo que es toda la sección. Pero antes de avanzar con el episodio, quería escuchar qué les han dicho como de feedback. Porque, bueno, para este entonces ya salieron 2 episodios. En la siguiente semana sale el otro. El tercero, sí. El tercero. Y ya ha habido comentarios. Quería saber qué han escuchado. Bueno, hay muchos comentarios sobre los zapatos. Sí. No, sí. Gracias por chulearnos los zapatos. Porque están viendo los zapatos. ¿Por qué a la gente le importan los zapatos? No sé. No, yo he escuchado buenos comentarios, o sea, como buena retroalimentación por los diferentes ángulos. Creo que no... Ahora hay 3 ángulos. Una nueva cámara. No necesariamente que sean muy distintos, sino creo que las personalidades como que complementan, redondean más. Sí. Gracias a que Dani está. Gracias. Ese fue un comentario también. Gracias que estoy yo. De nada. No sé cómo responder a eso. Creo que decimos lo mismo con diferentes niveles de agresividad solamente, pero... En teoría se me hace que nuestras opiniones no son tan diferentes. En escalerita nomás. Y alguien comentó que le gustó más esta versión del podcast que la anterior porque era más edificante. No sé exactamente cómo lo perciba, pero de todos modos yo me puse a escuchar otra vez los primeros podcasts y ustedes fueron muy claros al principio. Dijeron, esto no es un estudio bíblico y sigue sin ser un estudio bíblico. Sí. De hecho, no nos estamos metiendo tan a fondo, así que, bueno, el hebreo dice esto y sí, comparando. No estamos analizando pasajes, no es un estudio, no es una exégesis detallada nomás. Yo creo que es muy similar a lo que dijimos en el inicio, es una plática. Sí. Charla, tú dijiste. No es una charla. No, o sea, o sea, si no hubiera cámaras y estuviéramos platicando como quiera, sería muy similar. Prácticamente igual. Sí, ya nomás es poner este versículo en medio y platicar alrededor de él. Sí, con un tema planeado y hay un trabajo detrás de todo esto. Quiero reconocerle al Arqui porque estamos haciendo esta serie con un material que él estuvo trabajando. Inicialmente lo había empezado a desarrollar para ver si David y yo lo hacíamos en el podcast y ya cuando empezamos a darle forma tenía mucho más sentido hacerlo los 4. Pero estuvo muy chistoso cómo salió eso porque estábamos platicando y luego de repente, sí, miren, Dani se puede poner acá y luego Jaime puede estar de frente. Así que, caray, cómo de repente ya estamos en el podcast. Sí. Así fue. Ya sé. De pronto pasó. Es que mi plan era meterlos a ustedes para yo salirme. Uy, no pasó. No funcionó. Y nada más hiciste más grande la nómina. No, y realmente La nómina. la nómina. Realmente la intención nunca fue estudiar a fondo los versículos. Ajá. Ni lo que estaban haciendo antes, ni lo que estamos haciendo ahorita. Aunque pues sí está un poquito más... Nos estamos metiendo más a una sección... Pues sí, un versículo. A un versículo, ajá. Pero realmente la intención siempre fue conversación, algo que alguien pueda poner como en un segundo plano, estar escuchando. Y creo que se ha cumplido el propósito. No es un estudio realmente. Sí. Y es que cuando empezamos a grabar a media pandemia, parte de la idea, viéndolo desde el lado así como más romántico de las cosas, era como conectar con la gente. Y como no nos podíamos reunir, ni siquiera en ese momento no nos podíamos reunir, la idea que queríamos comunicar era como si estuviéramos en la sala de sus casas. Algo así. O sea, muy cursi, yo lo sé, pero sí era como el deseo que teníamos en nuestra intención. Y creo que más o menos sigue siendo igual. O sea, como si estuviéramos en una conversación y ustedes la estuvieran escuchando y estuviéramos juntos, más o menos así.
A pesar de que no sea un estudio, como que sí la intención es que sí sea edificación. O sea, Claro. no es un estudio formal, pero la idea es que sí. Pues que Sí. las conversaciones Seamos son edificantes, más bien. La Exacto. gente no sabe qué Ah. es edificante. Ujú. Ujú. A veces. Bueno, sí. O sea, la intención es que es una conversación entre 4 vatos cristianos que tienen a la Biblia en medio, pues debería ser una conversación edificante. En Ajá. cualquier contexto debería ser Sí, edificante. ajá, sí. así es. Y algo interesante es que en una hora no se puede reemplazar lo que haría un instituto bíblico Ujú. o una Ujú. licenciatura en teología. Ujú. Entonces, creo que lo más chido de esto es que es una invitación a que la gente haga esto en sus casas. Y Un no podcast. que esto sea un podcast, sí. Y no que esto sea un reemplazo de su estudio bíblico, porque eso es lo Sí. que sí me parecería preocupante. Ujú. Cuando no tenemos un tiempo personal para conocer al Señor más, aparte de la oración, si no hay estudio bíblico al nivel que tengas con lo que uno pueda percibir de la iglesia, es muy difícil capturar lo que otras personas, o sea, realmente percibir lo que las otras personas están diciendo de lo que está en la palabra. Y si hay conversaciones muy edificantes como que el Señor quiere usar para bendecirnos, pero pues también tenemos la responsabilidad y el privilegio de nosotros traer algo a la conversación. Claro, es que esto no, debería ser nomás algo que se agrega a lo que existe. No es de ninguna manera autoritativo. O sea, esta no es la palabra final en los pasajes, ni mucho menos. Ujú. Es tal vez otro ángulo. Un comentario, un apunte, no sé. Y puede ser así como una dirección. O sea, Ujú. así como, mira, puedes irte por este lado o verlo de esta forma. Así no. Sí. No, Ilustra no lo es que pensamos. el estudio, es Ujú. más bien una dirección que podrías Y tomar. creo que anima a la gente a, cuando lee la Biblia, pues tratar de entender el contexto y hacer esto, no agarrarlo nomás a la ligera como, pues me dieron un versículo y es tal cual como es. Más bien como que te anima a decir, bueno, voy a ver qué más dice acerca de esto. De hecho, este tema que vamos a ver ahora, a mí en lo personal fue el que como me hizo mucho clic de pensar, no estoy leyendo correctamente la Biblia. Mm. O sea, Sí. por como cuando lo vi, como lo explicaron, dije, wow, o sea, no estoy leyendo correctamente. Sí. Y eso que es una sección completa. Ujú, Yo pienso mucho en la aplicación de la Biblia, que casi todos tenemos la YouVersion. ujú, Y creo que es un buen recurso, no nada más para tener la Biblia, sino la idea de que tengas un versículo para pensar en ese cada día. Pero pues están seleccionados y no Ujú. tienen nada de contexto. Entonces meditar o leer solamente un versículo y no leer lo que dice el capítulo, que ahí te da la opción siempre, leer capítulo completo. Ujú. Puede ser usado por Dios, definitivamente sí, es la palabra de Dios, pero creo que un solo versículo no te puede dar tanto. Ujú. Si no lees lo que dice la sección, si no piensas en contexto, y es parte de la idea de lo que estamos haciendo. Ahora, probablemente no es tan sencillo o no es tan práctico que todo mundo analice el contexto histórico, el inmediato, la aplicación para la iglesia. Probablemente no necesariamente va a ser así, pero mínimo una exhortación a leer el contexto. O sea, ¿qué dice? ¿De qué está hablando el pasaje? Y es que este se me hace un buen ejemplo de algo muy diferente a los otros que hemos hecho, porque los otros han tenido cosas que son opuestas a lo que la Biblia enseña o así herejías directamente. Ujú. Bueno, tal vez no tan así, ¿verdad? Pero cosas que son opuestas a lo que la Biblia enseña. Creo que hay pasajes como el que vamos a leer ahora que tienen ciertas aplicaciones que son extras o aparte de lo que realmente se estaba tratando de enseñar en ese punto, Ujú. que sí aplican a la vida cristiana y las Ujú. podemos usar para exhortarnos unos a otros o de repente estás leyendo y aunque sepas el contexto real, dices, caray, yo necesitaba escuchar esto por cierta situación que Ujú. Ujú. algo Dios está haciendo en eso. Entonces, creo que hay muchas secciones que aún conociendo el contexto real pueden hablar otras cosas Sí. personales que pueden aplicar para nuestra vida. Ujú. Bueno, y regresando un poquito a lo que la pregunta que hiciste de que hemos Sí, del feedback, a ver qué nos han dicho. Yo lo que he escuchado así son como sugerencias. Qué padre, estaría bien padre que hablaran de o sí. así. Ujú. Sí, nos han Este, dicho unos cuantos. Sí. ¿Cuál te mandaron uno a ti, no? Uno en Job.
Bueno, Sí. el de... El de Tengo grandes cosas para ti. sí, como que tu estado sí. postrero Será mejor, sí, algo algo así. También alguien en Facebook nos puso un Mateo, pide y se te dará. Mm. Si se fijan, todos concluyen más o menos, el error siempre está donde mismo, ¿no? Ujú. O sea, casi siempre el error está en el mismo lugar. Y por eso creo que eventualmente vamos a pasar menos tiempo señalando dónde está la falla. Ujú. Porque, Porque pues, va a ser todo lo es la mismo. misma falla. Sí, sí, no va a ser repetitivo. Ajá. Y más tiempo platicando de lo que sí es y cómo se aplica. Sí, Sí. es que es Ujú. lo que hablamos ahorita, Jaime y yo. Por lo general, los versículos que se abusan o se sacan de contexto tienen la misma intención. Sí. O sea, una cierta manipulación y un propósito muy específico que tiene que ver hacia una doctrina o una óptica de toda la vida cristiana de la bendición material aquí y ahora. Ujú. Entonces, muchos van a caer en esa categoría. Por eso creo que ahorita lo que decías era de que no necesariamente tenías que estudiar todo el contexto. Pero si entendemos el contexto de la Biblia y la enseñanza Ujú, bíblica en ujú. general, Ujú. es suficiente para leer un versículo y mínimo que te saque donde digas, ¿por qué dice eso si no va de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Y Ujú. luego ya lo lees más a fondo y dices, ok, ya encaja con todo Sí, lo demás. Con la cosmovisión Sí. del mensaje Sí. bíblico. Pero si tienes una idea distorsionada de lo que enseña la Biblia, pues ya, Ujú. ahí es donde quedas. Sí, es que es todo un marco de referencia para abordar la Biblia. Y esta idea, pues que no sé siquiera se le pueda llamar evangelio de prosperidad. O sea, pues no sé si es otro evangelio. Pero La herejía de prosperidad. la herejía de la prosperidad. Pero sí es toda una manera de entender el carácter de Dios, el propósito de Dios, la palabra de Dios, la vida de la iglesia, la vida cristiana. Todo eso se ve afectado desde un solo ángulo. Entonces, como decías ahorita, si vemos el consejo de Dios en un sentido más amplio, el carácter de Dios, toda la narrativa de la Biblia, Cristo en el centro, entonces todos esos pasajes pueden tener un sentido. Y las aplicaciones que no son explícitamente las del contexto, como quiera se pueden extraer de una manera sana. Ujú. Ujú. Sí. Correcto. Pues como el de hoy, que si lo lees así nada más, hasta parece que está enseñando contrario a lo que se enseña, lo que la Biblia enseña. Ujú. Parece que está enseñando obras, pero Buenas obras. sí. Ujú. Ujú. no nos metamos todavía tanto porque ya lo spoileamos, que no es eso, no son obras. Pero bueno, todos hemos escuchado algo acerca del buen samaritano. Sea que conozcamos la parábola o no, se dice así comúnmente, ¿no? Así como que, ay, eres muy buen samaritano o eres el buen samaritano o esa persona. Sí, Hay un hasta buen organizaciones, samaritano. ¿no? Que se llaman Ujú. como el buen samaritano, cosas Sí. así. sí. Y todos Ujú. todo se trata de lo mismo, ¿no? De ser buena persona. De o sea, dar. De dar, de... Yo he escuchado mucho este pasaje en el contexto de la crítica hacia los líderes de la iglesia. Ujú. O sea, por las personas que aparecen en la historia. Ujú. Hay hasta una canción de Marcos Vidal que se trata de esto. En ese ángulo, ¿no? De el líder de alabanza, pero pues nomás enfocado en una cosa. El pastor que pasa y también menosprecia la necesidad. Y no necesariamente, como lo decías, no necesariamente son malas aplicaciones, pero no es la idea del pasaje, no es lo que está diciendo. Ujú. De hecho, es como la parábola del buen samaritano es como una tangente que se tomó para demostrar otra cosa. O sea, Ujú. digo, ya ahorita que lo veamos y lo analicemos, efectivamente la parábola que dijo Jesús tiene el sentido que más tarde viene en la Biblia, que es buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Pero en el contexto donde Jesús la está narrando, el objetivo es otra dirección totalmente distinta. Ujú. Sí. Pues, ¿lo leemos o qué? Sí. A ver, Yo creo que podemos leer la pura parábola primero, ¿no? Estaría padre. estaría muy y padre. luego ya el contexto. Ok. Porque todavía creo que hay mucho que hablar de cómo se malutiliza. Pero sé que hay Ujú. gente que no sabe cuál es esa parábola. Sí. Entonces estaría chido leerla. Yo la leo. Sale. Estamos en Lucas 10, Empieza en el 30 la sí, parábola. versículos Sí, versículo 30. del 30 al 37. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo.
Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén, amén. Pues de aquí lo que se saca es ve y haz lo mismo. O sea, que nosotros tenemos que ser así. Como el buen samaritano. Ser como el buen samaritano. Ujú. Sí. Hace poquito estaba escuchando una predicación donde hablan de este pasaje y obviamente el vino significa algo, tiene un significado. Sí. El aceite significa algo. Yo creo que hasta el burro le dieron un significado. Sí, muchas alegorías que no están ahí. Sí. O sea, dándole en realidad algo así como en realidad lo que aquí está escondido. La joya que está escondida en esto es que el vino significa, el aceite es la unción del espíritu y el vino significa no sé qué. Y así hizo, pues fue toda una predicación. Teología, sí, así sí. es, de eso. Pero qué mal, ¿no? Porque realmente las parábolas de Jesús eran como explicaciones más fáciles de lo que... de algo difícil de entender. Déjame te pongo un ejemplo más sencillo. O sea, obviamente no va a ser más complejo todavía, ¿no? Sí, se supone que deberían de explicar las verdades profundas de los cielos, del reino de los cielos, de una manera que fueran fáciles de entender para el hombre promedio. O sea, una persona sin muchos estudios, con imágenes cotidianas. Son las manzanas de ahorita. O sea, te lo explico con manzanas. Ándale, con sí. manzanitas. Pues aquí el problema es justicia social, ¿no? O sea, que se le pone esa carga a la gente. Porque de verdad busqué varios videos para ver qué se pensaba. Y sí, es pura justicia social. Es ve y busca oportunidades para servir a gente. Que otra vez, no está mal. Pero no es el punto del pasaje. ¿Crees que se usa para justificar ministerios de obra social? Ah, claro. Totalmente. Digo, hay nombres, o sea, la bolsa del buen samaritano es uno de ellos. Bien por la bolsa del buen samaritano. O sea, hacen cosas muy chidas, no estoy hablando mal de eso. Sí. Es que de hecho, ahorita que sigamos, Jesús está ilustrando que realmente el buen samaritano hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Pero el problema es que la instrucción para nosotros no debería ser esa de ve y haz lo mismo, nada más así. Y lo agarramos como pues una de las enseñanzas de Jesús. De hecho, se utiliza mucho en contextos fuera de la iglesia cristiana para, pues las enseñanzas de Jesús. Una de ellas es esta. Entonces, vayamos y hagamos bien a los que más lo necesitan. De hecho, si recuerdas en un podcast que veníamos oyendo de Juárez, sí. Que me obligaste hoy. Sí, que te pues, sí, pues no se estaba puede en tu carro, pues ¿qué hago? Y veníamos rápido, entonces no había muchas oportunidades. Pero una de las cosas, no sé si te acuerdas de eso que dice, es que ¿cómo es posible que nos estemos peleando por tonterías? Así dijeron. Como el nacimiento virginal de Jesús. Así, hablando de doctrinas esenciales. Ajá. O sea, que cómo es posible que nos estemos peleando por esas tonterías, el nacimiento virginal de Jesús, si la resurrección y cosas así, en vez de hacer lo que vino Jesús a decir. O sea, el mensaje principal de Jesús es este. Ok. Ser buenas personas. Ser buenas personas. O sea, estaban errados completamente. Y este en particular es una buena herramienta para reprocharle a la iglesia que existe desigualdad en la humanidad. Esa es la herramienta. Yo casi nunca lo escucho en la iglesia. Casi siempre lo escucho de pseudointelectuales que quieren decirle a la iglesia cómo debería de administrar los bienes recursos que tiene. Y la iglesia somos el sacerdote y el ayudante del templo. O sea, los que se supone que conocen a Dios, pero que no aman a su prójimo. Sí, es el pues si tú, que siendo cristiano, deberías estar haciendo esto. Y mira, yo que no soy cristiano, lo hago. Sí. Siempre es una justificación. Soy mejor que tú. Pero eso es lo gracioso. De eso se trata lo que pasa alrededor de la parábola. Es así. Esta persona vino a hacerle eso a Jesús. O sea, esa persona que está criticando a la iglesia o que está criticando a los creyentes está haciendo precisamente lo que esa persona le quiere hacer
a los cristianos. Es muy interesante que no puedan ver el contexto de, sí, tú eres el acusador, tú eres la mala persona, en este caso tú no eres el buen samaritano, tú ni siquiera estás en la parábola, tú eres el que vino a probar a Jesús. O sea, eres una mala persona, pero es bien difícil que la gente realmente entienda el punto de las cosas y se vea ilustrada en la conversación. Ujú. Es un tema complejo, pero es un tema personal. Yo diría que, porque vamos a hablar de muchas aplicaciones positivas, yo diría la que siempre está mal, siempre, de todo este contexto es aplicarlo para reprocharle a alguien más cómo utiliza lo que Dios le ha dado. Ujú. Porque eso nunca es tu trabajo, jamás. No hay ninguna situación, a menos de que el Señor te hable de que hagas una exhortación, jamás es tu trabajo utilizar este ejemplo para ir a decir a los demás, oye, pues mira, vi que te compraste esto en vez de ayudar a los necesitados. Eso Sí. nunca es tu Como trabajo. el hermano este que comentabas, ¿no? De que tengo aquí mucho tiempo y nadie me ha dado dinero. Sí. No, y todavía peor porque corrientes sociopolíticas que han destruido a millones de personas Ujú, tienen ese principio. claro. Ay. Yo sabría qué hacer con el recurso de otros. Ujú, Y ahorita está así ultra de moda, ¿no? Odiemos a los millonarios ujú, porque no deberían de tener más dinero que nosotros. ujú, Y yo sí sabría qué hacer. O sea, ¿cómo se llama? Jeff Bezos. ujú. O sea, ¿por qué se quiere ir al espacio en lugar de darnos dinero a todos los demás? Sí, sí. Y suena muy moral. Que dan mucho dinero. O sea, no estoy defendiendo. De ninguna manera me importa ninguna de esa gente. Porque no existen en el mundo real. Pero esas son cosas interesantes del mundo en el que vivimos. Es gente aprensiva por cosas que no conocen. O sea, es una enfermedad eso. Estar preocupado porque hay alguien en algún lugar que le está pasando mal, estás enfermo. Necesitas buscar al Señor. Porque eso que estás intentando hacer es inhumano. No está bien. Pero eso es otro tema. Ahora, cuando hablamos de la cantidad que estas personas súper ricas dan a diferentes instituciones Sí. y cosas por el estilo, es mucho mayor que cualquier país, que cualquier individuo. Lo hacen para sacarle la vuelta a los impuestos. Pero el punto es, ¿por qué importa el porcentaje que dan? ¿Por qué nos interesan a nosotros? ¿Por qué nos interesa a nosotros cómo otra persona administra su dinero? Sí, porque vamos a opinar de cómo se deben de usar los bienes que no son los míos. Eso O sea, solo es pecado. Eso solo es pecado. No hay nada bueno ahí. Parece que hay algo bueno, pero ¿dónde está lo bueno ahí? Tú preocúpate por lo que tú haces y si el Señor obra en esos billonarios, gloria a Dios. Pero el dinero no es la solución para el problema que estamos experimentando en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema con que esa gente vaya al espacio? Que vayan y que... Ujú. Ujú. Es extraño. Esa obsesión no es sana. Está mal. y por lo general, acusaciones tan fuertes vienen de personas que no hacen nada. Ujú. O sea, opiniones tan grandes vienen de gente que no está haciendo absolutamente Porque no son billonarios. nada. Ujú. Ujú. Si yo fuera, Ujú. lo haría. El otro problema es no ver a la otra persona, sino verte a ti mismo y decir, pues para cumplir con las enseñanzas de Cristo, lo que tengo que hacer es Es esto. esto. Este es el camino. Este es el... This is the way. Para los que entendieron, entendieran. Este es el camino. Lo que tengo que hacer es servir a los demás y buscar a los necesitados y darles todo lo que pueda. Qué raro porque parece que estamos diciendo que eso es malo. Pero ese es creo que precisamente el problema. No necesariamente que sea... como dice David, no es mutuamente excluyente. Ujú. O sea, no es ese el ministerio de Cristo, pero hacerlo no está mal. Y es parte de lo que podemos y tenemos que hacer. Pero no, justamente ilustra el problema de que vamos a ver que tiene esta persona que está haciendo la pregunta. Porque, ¿qué pasa? Eventualmente te frustras de que no puedo hacerlo. O sea, no puedo ser como el buen samaritano. Terminas Ujú. frustrado y dices, es que yo no puedo cumplir con el ministerio de Cristo porque no puedo hacer lo mismo que hizo esta persona, yo no lo haría o yo no lo puedo hacer. O terminas teniendo un concepto de ti que sí efectivamente estás cumpliendo Ah, claro. con, Ujú. Ujú. con el mandato y tú estás bien.
Y te sientes satisfecho porque crees que estás cumpliendo con lo que Cristo vino. Sí, pues hacías el paralelo con la otra situación donde está Jesús con el joven rico. Y el punto era el mismo, ¿no? Sacar lo que había en el corazón, demostrarle que realmente su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios, no había pobreza de espíritu para reconocer, Humildad. es que necesito Ujú. ayuda, no puedo cumplir con la ley. Pero el joven estaba seguro que él cumplía con la ley. Ujú. O sea, soy buena persona, hago todo, es más, todo lo he hecho desde chiquito. Ujú. Ujú. Y aquí el punto va más o menos igual, porque nada más hay que irnos un versículo antes. Y dice en el 29, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ujú. Exactamente. Y me gusta mucho que vemos a Jesús en acción, o sea, evangelizando. Mm. Porque todas estas parábolas lo que hacen es eso, es evangelizar, es ir al corazón de la persona y darle en el clavo. Ujú. Creo que nosotros lo que quisiéramos sería que la respuesta de Cristo siempre fuera la misma, que cuando le preguntaran ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Siempre fuera yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre, siempre, siempre. Pero no hace eso. Ve el corazón de la persona y dice, ya sé por dónde van. Esto es lo que necesitas. Ujú. Y creo que Exacto. podemos aprender de eso Sí. muchísimo. Ujú. Sí, para continuar, y así como para ponerle letrero al tema, ¿podrías decir, Dani, el nombre del tema que le pusimos, por favor? Siempre te dará... no, caray. No, el tema principal. Caray. Pues Creo que leído está tú. mal. Es que como siempre dicen los títulos, arrepentimiento. Sí, no, pero es que aquí está mal, por eso. ¿Te trajiste otra o qué? ¿No? Sí, es arrepentimiento, pecado. Ajá. Ok, ya vi. Ya lo encontré. Es que acá hay otro arriba. Ok. Sí. Allí donde dice Sí, tema sí. principal. El tema principal Sí. de esta sección es arrepentimiento y pecado. Así es. Ujú. Fuera de lo que uno pudiera pensar de obras, de todo eso, el tema principal cuando Jesús lo aborda es el arrepentimiento. Y ahora sí, si me permiten, vamos a leer del 25 al 29 Sí. para ver el contexto Ujú. de la parábola. Yo lo traigo en la Reina de las Versiones. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Creo que es la frase clave de todo. Ujú. Es lo que cambia el sentido de todo. Ujú. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si vemos los evangelios, cuando Jesús está evangelizando, Él se presenta como el camino, Él se presenta como la vida, como la resurrección, Ujú. en todos lados. Bueno, no en todos lados, pero en muchos, porque lo era. Sí. O sea, ese era el mensaje, esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio. Pero, y es lo que espera uno que le respondiera. Ujú. Es lo que les decía que para probarle es lo que le cambia el sentido a la conversación, es lo que le cambia el rumbo más bien a la conversación. Sí. Jesús conocía las intenciones de este hombre y la respuesta va encaminado a enfrentar su corazón Sí. y su propio pecado, no a llevarlo a la respuesta que él esperaba oír. Ujú. Sí. No, de hecho, o sea, lo lleva a la respuesta ideal para él. O sea, él Ajá. necesita esa respuesta. Ujú. Porque si le hubiera dado otra respuesta, no lo hubiera entendido. Exacto. Yo vi que, no sé si sea cierto, lo estaba viendo, que el hecho de que se haya puesto de pie era una falta de respeto. O sea, que cuando alguien estaba enseñando, todos estaban sentados Ujú. y nadie se ponía de pie porque pues era como interrumpir. Entonces realmente lo que estaba haciendo era, te interrumpo Ujú. y luego te cuestiono, que tampoco eso era Sí, era lo correcto. estaba desafiando. Lo está desafiando. Ajá. Pues no lo hacemos durante la enseñanza hoy en Sí, día. exacto. Bueno, sí es cierto. Sí pasa. En capilla no lo hacemos, pero No, y otra cosa es que la palabra aquí que usa para probarlo es la misma que es tentar. Así O sea, es. lo quería tentar, a ver en qué caía, Ujú. a ver dónde fallaba. Cierto. no, dale. No, iba a citar que efectivamente el intérprete responde correctamente. O sea, Ujú. lo que está muy impresionante de esta conversación es que
se están hablando puras verdades, Ujú. pero desde un, por ejemplo, en el caso del escriba, desde un corazón Ajá. en un lugar muy oscuro. Sí. Esta era una persona que conocía la ley a la perfección. O sea, era Ujú. ¿cómo dice que un experto en la ley? Ujú. En otras partes dice que era un Intérprete es. intérprete. En ¿Cómo inglés dice? dice lawyer. Así En, como... en Valera es un intérprete de la Sí, ley. intérprete. Aquí dice Sí. experto. Pero Ujú. realmente, si alguien podía conocer la ley, pues era él. Y lo resume muy bien. Hace algo que Jesús mismo hizo, que fue resumir toda la ley en dos mandamientos. En dos Ajá. mandamientos. Pero fíjate cómo lo que pregunta es el ángulo con el que vemos toda la parábola y la vida cristiana. O sea, se ha enseñado de esta manera. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sí. ¿Qué Ujú. tengo que hacer yo? Tiene que, o sea, Ujú. ¿qué hago? ¿Cómo me lo gano? Y, exactamente. Y la respuesta de Dios es, o sea, es lo que hizo Cristo. No es lo que tú haces, es lo Ujú. que hizo Cristo. Por lo Sí. tanto, o sea, allí cambia. O sea, creo que ahí está la clave de muchas cosas como vemos la vida cristiana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ujú. Y el legalismo del que acusamos a los fariseos, no sé, realmente está así permeado en la iglesia cristiana. Pues en la naturaleza humana. Ujú. Sí, o sea, es El ¿qué corazón. hago yo? Y entonces, si hago bien o si hago mal y nos medimos unos contra otros en esta escala, ¿no? En lo que yo hago. Pero es quién, no qué. O sea, Ujú. no es qué Sí. hacemos, sino es quién. Sí. No, Ese es y el- Cristo le está respondiendo bien porque le dice, ¿qué hago? Y dice, ¿lo quieres hacer tú? A ver, dime tú cómo Está lo haces. genial Pero la respuesta. Es así. buenísima. Sí. Es puntual, Porque la acusación precisa. la hizo él. O sea, Ajá. él puso un estándar que no podía cumplir, Ujú. pero estaba correcto. Y Jesús le dice, ¿cuál es el problema? Pues haz eso que me estás diciendo y vivirás. Ujú. Sí. Nada Sí, más que nunca nadie ha podido. O Sí. sea, Jesús es muy gracioso porque Jesús, el único que lo pudo hacer, le estaba diciendo a el representante de todos nosotros. O sea, el único que realmente sí podía amar al Señor con toda, o sea, con todo su ser, le estaba diciendo al representante de todos nosotros que no podemos. Pues haz eso que me estás diciendo. Sí. ¿Sabes qué hacer? Hazlo. Está genial. Problema que resuelto. le dice, Cúmplela toda. bien has dicho. Sí, correcto. O sea, cuando le dice, bien has dicho, Excelente. haz esto y vivirás. O sea, Sí. hazlo, Sí. Ay, no. Y, o sea, la acusación pásale. inmediata porque causó remordimiento en el hombre. Ujú. Y Obvio. por eso la pregunta. O sea, es que Jesús Ah, es muy bueno. Aquí es súper importante el contexto porque si nomás leemos la parte de la parábola, no sabemos qué está tratando de explicar Jesús. Ujú. Ujú. Y nos quedamos nada más con eso y por eso le damos la interpretación que se le da. Siendo que se nos está olvidando que le está contestando una pregunta. Y eso es muy, muy importante. Exacto. Porque nomás le agarramos así como que, pues esta es la enseñanza de Cristo. Y ya. No De es hecho, el caso. lo escuché muchas veces en los videos que estuve viendo. Empiezan bien con la pregunta y todo, y luego se desvía y se les olvida contestar la pregunta del inicio. O sea, ya hubo una desconexión completamente entre la conversación que estaba Ujú. teniendo y la Ujú. parábola. Sí, se desarticula, o sea, la conversación. Si le quitas esa parte y te enfocas en la segunda, o sea, Sí. no tiene sentido. Está Sí. totalmente desarticulada. Sí, y parece que la respuesta de cómo heredo la vida eterna es haz lo que hizo el buen samaritano. Y no Sí. es el caso. El problema de la vida eterna, lo decía ahorita el pastor, no es lo que haces, es quién eres. Y Ujú. eso es el problema constante de todos los cristianos y necesitamos así tatuárnoslo en el cerebro. El problema no es lo que haces. Nunca ha sido el problema es quién eres. Y el Ujú. único que puede cambiar eso es Cristo. Entonces, bájale a tus expectativas de justicia social. Lo que no ha sido, no será hasta que Cristo Ujú. reine sobre nosotros. Ujú. Y eso no nos impide vivir una realidad que se asemeja a la del buen samaritano. Sí. Pero eso no significa me preocupo por gente que nunca he visto. Y el ejemplo del prójimo es obvio, pero hasta el ejemplo del prójimo lo hemos cambiado. O sea, el prójimo se vuelve alguien en un lugar que no Ujú. está aquí. Pero mi mamá no es el prójimo y la puedo odiar. Mi papá no es el prójimo y le puedo faltar el respeto. Mi iglesia local no es el prójimo, Ujú. entonces son unos pecadores y cómo se atreven a no usar todo su dinero para ayudar al huérfano y al necesitado. De hecho, Cristo voltea al final quién fue el prójimo a esta persona que estaba en Exacto, necesidad. eso también. Eso, o sea, lo cambia. Ajá. Sí, Pero- es que ahí está lo que decías, que hay más que extraer de toda esta Ajá. enseñanza, porque el punto no es que el prójimo
es el ultra necesitado que se va a morir si no haces algo. Es quien es el tuyo en este momento ahora. Sí, es obvio. Prójimo es próximo. O sea, no podría ser más obvio. Sí. Y todas estas instituciones que hacen, no quiero utilizar incorrecto, o sea, es marketing. No es malo, o sea, hay muchas instituciones que hacen cosas que son buenas, pero eso no significa que estés ayudando a tu prójimo. Hay algunas para algunas personas sí significa eso, para otras personas no. Para otras personas es un placebo para aplacar la conciencia. Está bien, gloria a Dios por lo que sucede. El problema no son esas instituciones, no son las personas que trabajan ahí, no es la persona que recibe, nada de eso es el problema. El problema lo tenemos que reconocer como personal. ¿Cómo yo no estoy cumpliendo lo del prójimo y por qué no me nace? Oigan, y entre paréntesis, se han puesto a pensar que el ayudar al prójimo generalmente tiene que ver como yo interpreto que necesita esa persona. Claro. También, sí. No lo que en realidad necesita. Me acuerdo mucho ¿te acuerdas de Joel, verdad, mi amigo? Sí. Híjole, ya hubo nombres. Ya sé. Apellido de una vez, ahorita No. ponemos el Facebook abajo. Es que dijo algo desde su perspectiva de la vida que es muy singular. Tienes que editarle todas las groserías. Sí, pero había un señor en las granjas que se mantenía barriendo las calles. No sé si algún día lo conocieron. Tenía una escoba y barría las calles, pues indigente. Entonces le decían Juan o Beto, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, hace un tiempo una señora lo tomó y con policía y todo para llevarlo a bañarlo y así. O sea, tuvieron que usar a la policía para poder que aceptara que lo bañaran. Recibe la ayuda. Exactamente. Entonces, pues se publicó en Facebook, obviamente, ¿verdad? Las fotos y aquí está. Claro. Y miren que lo alimentamos, lo bañamos, le hicimos esto y lo otro. Entonces me acuerdo que en esa publicación, Joel pone, lo que él necesita es una escoba nueva. O sea, eso es lo que él quiere. Esa es bueno su vida. Dice, Está muy chido. ¿quieres hacer algo por él? Regálale otra escoba. A mí me hizo así como que me voló la cabeza porque nosotros abordamos la necesidad de las otras personas desde lo que yo creo que necesitan, no lo que realmente necesitan. Sí, totalmente. Sí. Otra. Y es que nada más para complementar eso, la guianza del Espíritu Santo nos ayuda a proveer una ayuda real, o sea, porque eso es lo increíble del empoderador, o sea, el Espíritu Santo sí podemos ayudar. A lo mejor no se va a ver como otras personas creen que se ve siempre. A veces sí. Pero el punto es, sí podemos ayudar, pero necesitamos escuchar la voz del Señor en eso, no la voz de la culpa. Porque la culpa no es del Señor. O sea, me parece tan raro tener que decir esto como si no fuera extremadamente obvio. O sea, no somos llamados a sacar a la gente de la pobreza. Entonces hay gente que va a ser pobre. Y eso es triste. Realmente no estoy seguro de si es triste. Tal vez es mejor no ser pobre que ser pobre. Pero precisamente esa idea de nosotros les imponemos nuestros estándares a los demás, de cómo deberían vivir, qué deberían tener para ser felices. Y he escuchado cosas con tan buenas intenciones que son unos insultos. Para gente que tiene escasos recursos, se me hace bien gacho que pensemos así. Sí. Pero como parece moral, nos permitimos decir cosas que son insultos. Y es que eso lo vemos así en todos los niveles. Yo me acuerdo, mi mamá hace mucho tiempo trabajó en una institución de gobierno dedicada a los indígenas. O sea, apoyos a nivel federal. Y les construían casas en la sierra que no usaban. No sabían usar una casa. No querían una casa, querían una escoba. O sea, no, o sea... refris llenos de zapatos. Sí, o sea, ¿quién dice que lo que necesitan es una licenciatura? Algunos tal vez. Para algunos sería útil y gloria a Dios cuando eso pasa, pero estandarizar y proyectar nuestra idea de la vida ideal, pues hacer eso, ¿no? O sea, interpretar la necesidad de la gente de una manera estándar en base a lo que yo pienso, sin saber nada de las personas. Como quiera, eso me separa de a lo mejor de su verdadera necesidad. Sí. Y los deshumaniza.
Y es muy triste. Pues hay cientos de historias con esto, ¿no? Creo que le he platicado de una persona. Organizaban una fiesta para niños y cosas así, reunían apoyos y muy padre, ¿no? Y la persona que lo organizaba dejó de pedir ayuda y una vez me confesó y me dice, es que ¿sabes qué? Se me hizo muy triste, me dio pena que para ayudarlos tenían que tomarse una foto. Entonces mejor que no les dé nada. Sí. Lo que me habías comentado también, creo que era un orfanato donde en ciertas temporadas del año había tanta comida que se tenía que tirar a la basura. Pero ese es el detalle, es nuestra imposición y nuestro deseo de nosotros como individuos sentirnos bien. Esto cancela, limita de alguna forma la idea de ayudar al prójimo, no. Pero no te escuches a ti, no escuches a las redes sociales, no escuches a tu carne cómo ayudar. Escucha la voz del Espíritu Santo y el próximo va a aparecer. El prójimo se revela y se vuelve obvio. Sí. Perdón. No, que a veces, como le decías ahorita, a veces no va a ser algo que puedas... De hecho, nunca lo deberíamos de andar diciendo. Yo creo que de ahí ya vamos mal. Pero a veces no va a ser la historia que puedas compartir como un testimonio. Porque no es alguien en extrema pobreza del otro lado de la ciudad o del mundo, sino alguien que otros preguntarían por qué estás ayudando a esa persona de esa manera. Y lo hemos visto, tú nos lo has platicado, David. O sea, no son historias de éxito para subir a redes sociales. O sea, a veces lo que Dios nos llama a ser el prójimo a quien debemos servir por la obra que Dios ha hecho en nosotros y lo que está haciendo y la dirección que nos está dando, se ve de una manera a veces muy extraña que no parece nada como ayuda social, porque el punto no es la ayuda social. Pero está chido que no te glorifique a ti, para que glorifique a Dios y que la gloria nada más sea de Él. Eso es precisamente lo que le está pasando aquí al experto en la ley. Por eso está haciendo la pregunta de quién es mi prójimo. Porque él definía quién era su prójimo. Se supone que en la ley Dios ya había determinado quiénes eran. Había una diferencia entre el pueblo de Dios y el prójimo, que era otras personas, como los extranjeros. Pero ellos ya habían determinado que su prójimo era el mismo pueblo de Dios. Todos los demás no merecían amor, no merecían nada. Y aquí es donde entra más del contexto acerca de Samaria y cómo ellos veían a los samaritanos, que eran como la peor versión de los judíos, como una... Los apestaditos. Sí, una mezcla pues les decían perros. Sí. Una mezcla como de judío con los que se casaron con mujeres que no eran judías. Hubo problemas entre ellos. También les trataron de destruir el templo, interrumpir la construcción del templo. Los judíos sí destruyeron el templo. O sea, traían un conflicto ahí entre ellos. Entonces, para esta persona era, ¿quién? A ver, pues yo creo que estoy haciendo todo bien. ¿Quién dices tú que es mi prójimo? Entonces, para ver si... O sea, él creía que estaba bien. Mi interpretación de quién es mi prójimo es la correcta. Y en ese punto es donde se crea un paralelismo con el joven rico, ¿verdad? O sea, en ese punto están exactamente en la misma posición. Y empieza, cuando Jesús hace la explicación, los empieza a encaminar a que vean eso. O sea, en el caso del joven rico, cuando le dice... le da la misma respuesta. La ley conoces, ¿verdad? No matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera. Y ahí es cuando creo que el joven rico fue algo así como que check. Muy fácil. Sí, desde encinita. Entonces, y es lo mismo que le está respondiendo el intérprete, ¿verdad? Le está diciendo, le citó para empezar, le dio la respuesta perfecta. Casi como la que dio Jesús, como dijiste ahorita tú, de que la respuesta que dio Jesús, que engloba los dos grandes mandamientos, la dio entonces entendía. Sí. Y luego están hablando los dos acerca de lo mismo, porque es como si estuvieran citando Levítico 18:5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Están hablando del mismo tema, nada más que uno está viendo a través de su visión y el otro de la visión correcta, ¿verdad? Entonces, en este punto, cuando cuando lo empieza a confrontar, que le dice, ok, hazlo.
Es el mismo punto que le dijo al joven rico, ¿verdad? Ujú. Le dice, una cosa te falta. Una nomás. Sí. O sea, ¿tú crees que has cumplido con toda la ley? Bueno, nada más vende esto. O sea, ambos creen que están cumpliendo con la ley. Sí. Sí. Ambos creen que están justificados por la ley. Ujú. Y ahí es donde el Señor los hace chocar con Sí. esa idea. Sí. Y es increíble. Sí. Y el ejemplo del samaritano es interesante porque vivir una vida como la vivió el buen samaritano, no sé si es algo que siquiera se modela en este texto. Nunca volvemos a escuchar del personaje. No sabemos si es real. Ujú. O sea, no es un estándar de vida. El objetivo de Jesús no era modelar cómo íbamos a vivir nuestra vida. Nada más era un ejemplo para que alguien que estaba, pues, molestando, entendiera. El problema no es lo que haces, el problema es quién eres. Ujú. O sea, ese es el objetivo de la parábola del buen samaritano. Sí, y es que mira, hay una situación similar. En Hechos 2 está Pedro lleno del Espíritu Santo, está predicando. La gente Emoción. dice, las palabras de Pedro traspasaron su corazón, ¿no? O sea, vieron la dimensión del problema y preguntan, ¿qué debemos hacer? Ajá. O sea, es la misma pregunta que está haciendo este hombre con Jesús, ¿no? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Lo hacía para probar. Sí. Acá era genuino. Ujú. Pero la pregunta es la misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta de Pedro es, tienen que creer. Ujú. Arrepiéntanse, crean y van a recibir el regalo, o sea, gratis del Espíritu Santo. O sea, nomás tenemos que creer y entonces eso cambia todas las cosas. No es, o sea, Pedro no les dice, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Ujú. Vayan y hagan lo mismo. O sea, Sí. no dicen nada. No tiene que ver con acciones la respuesta. Si les dice que se bauticen, pero no es el punto la acción. Ujú. Los está llevando a la fe. Tienen que creer. Arrepiéntanse y crean. Y gratis viene una nueva vida. Por eso, Ujú. por eso nos enseña a cómo debemos de compartir el evangelio, Ujú. porque no siempre aplica igual. Ujú. El evangelio es el mismo, Ujú. pero importa mucho dónde está el corazón de la persona. Porque si alguien no ha entendido su necesidad de un salvador, ¿de qué sirve la buena noticia de que ha sido salvado? ¿De qué? Ese es el primer Ujú. problema, ¿verdad? Que no sabemos que somos pecadores. O sea, no sabemos que necesitamos Ujú. la salvación. Y Ujú. tristemente se predica el evangelio de estás bien, nada más necesitas a Dios en tu vida y todo va a mejorar. Entonces, yo estoy bien, no necesito nada más. No necesito cambiar. Nada más necesito que Dios entre Little a mi vida. Jesus. Sí. A little bit of Jesus. Y ya. Y pues la predicación es las cosas van a mejorar en tu vida. Ujú. Y Exacto. lo que está pasando aquí es, en la parábola, es que Jesús está ilustrando el error de los dos judíos, que uno era el sacerdote, el otro era el levita, donde esta persona se pudiera identificar tal vez con alguno de ellos, o con el samaritano, o con el que estaba echado, porque está haciendo varias cosas, a mí se me hace. Una es decir, los judíos no somos tan buenos como Pensamos como que somos. somos. Creemos. eso es lo que mínimo debería estar pensando en eso. Ujú. No sabemos qué pasó después, o sea, ya no sabemos qué pensó, pero mínimo esa era la intención de Jesús, de que él pensara, no soy tan bueno como creo. O también, porque después le pregunta, ¿quién es el prójimo para esta persona? Y es el samaritano, cosa que él no consideraba como prójimo. O sea, él Ujú. decía, los samaritanos, ni aunque me hagan todo esto que esto que el samaritano le hizo a esta persona, Ujú. si yo fuera esa persona, ese sería mi prójimo. Y yo no consideraría a un samaritano, por más que me hiciera lo que me hizo, Ujú. yo no lo consideraría mi prójimo. Entonces estoy Mejor mal. me muero antes de que Ujú. él me ayude, algo así, ¿no? Fíjate, de hecho, sacas otra cosa muy importante. Los judíos creían que heredarían la vida eterna por ser hijos de Abraham. Ajá. Y es así como que no necesariamente. O sea, no porque seas judío, ni porque guardas la ley, porque no la puedes guardar. Ajá. Que es el Ujú. centro, así es lo que está en el corazón de Ujú. toda lo que Ujú. sucede, ¿no? Ujú. Nadie puede guardar la ley. ¿Quieres hacerlo? Pues a ver hasta dónde llegas, ¿no? A ver Ujú. cuántos cumples de Sí, los mandamientos, dale. por cuánto tiempo. O sea, no se puede. Sí. Pero ni ser, que esto aplica para judíos, probablemente no sería para nosotros, pero no por ser hijos de Abraham
vas a heredar la vida eterna. Ujú. Porque no le dijo eso. O sea, tampoco Sí. le dijo, no, pues ya, pues si eres del... Ujú. ¿Ya eres judío? Sí. Sí. Que ellos creían eso. Sí. Sí. Y lo sorprendente es que tampoco, pues esa parte que decíamos ahorita, ¿verdad? Que tampoco se presenta él como la respuesta, sino primero lo lleva a la posición de que pueda entender la respuesta. Ujú. Ujú. Y ahí cuando después de la parábola, la respuesta correcta era, no puedo. No puedo amar así. No puedo amar así. Ujú. No puedo hacer esto que dice la ley. Ujú. Y entonces ahí la respuesta de Cristo hubiera sido bien diferente, ¿verdad? Hubiera Ujú. sido, Bien Para- has dicho. bien Sí. has dicho, para eso vine, para Ajá. eso, para cumplir la ley por ti, Ujú. para hacer lo correcto y Ujú. entregarte la vida. Pero Sí. Hijo, es que eso está muy bueno porque, o sea, ya, ok, los fariseos y todo, pero si lo trasladamos acá, seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ujú, Y nuestra respuesta está siendo, o sea, no está siendo llevarlos a la iglesia, a la gente, a las personas, a que vean que no pueden. Qué bueno que me preguntaste. Ajá. Tenemos un ministerio donde Permíteme. necesitamos manos. Déjame te digo lo que tienes que hacer para dar la vida eterna. Incluso a veces siento que es, déjame callo tu conciencia. Ujú. Y de eso no se trata por el eso es evangelio. tan importante y creo que a veces se nos olvida predicar el arrepentimiento de pecados. Ujú. Porque no, la verdad es que nos olvidamos de esa parte de decirle, tienes que arrepentirte Ujú. porque eres pecador, porque la mayoría, para empezar, no nos sentimos pecadores. Ujú. Y si alguien viene y nos dice, arrepiéntete, ¿de qué? ¿De qué? Ujú. Ujú. Qué extraño, ¿no? Ujú. O sea, porque debería ser, pues, ¿qué me sabes? Mínimo, o sea, mínimo ese nivel de cinismo, o sea, de conocimiento personal. Sí, pues sí. Tú dime de qué, porque yo algo he hecho. Y Tú es dime que qué. concebimos el pecado y la maldad como de cierto nivel para arriba. Sí. Sí. Sí, es algo para los narcos y los Es sicarios. que siempre exactamente, siempre es en función de otros Ujú. y siempre los que están peor. Entonces, Ujú. a alguien antes de venir a Cristo, por lo general, lo que creemos es no soy tan mala persona. Ujú. Ese es el estándar. No estoy tan peor como quién, pues quién sabe, ¿verdad? Ujú. Como mis Ujú. cuñados, como mis amigos, como mis papás, o sea, Probablemente los narcos y los sicarios hacen lo mismo. Ah, claro. seguramente sí. Están totalmente justificados. No, nosotros sí respetamos a los Ujú. hijos, Claro. a las esposas. Me Hay tocó estándares. hacer un viaje bien simpático hace unos años a un municipio de aquí de Chihuahua, que es bien pesado. Algo que parece pelón, ¿verdad? Al final. Sí, ándale. ¿Por qué te da miedo decirlo? y es en Guadalupe y Calvo. No vaya a ser que le manden. Sí, amanezca muerto. Pero lo que está bien curioso es que la idiosincrasia de la gente está sumamente acostumbrada a esa vida. O sea, Ujú. no es tan malo. O sea, y es que pues tampoco los puedes juzgar porque desde chiquito es lo que conocen y han oído. Ujú. Y efectivamente, o sea, ven, por ejemplo, una muerte como pues, es lo que tenía que ser. O ven como cultivar, o trabajar en el cultivo de drogas. Pues es que es lo que se hace aquí. Sí, ¿Me explico? así nos hacemos Entonces, la vida. Sí, Ujú. entonces si estás, no sé, se me ocurre que si estás dentro de un cuarto con una luz azul, tienes una perspectiva de los colores. ¿Me explico? Y si estás en un amarillo, pues toda tu cosmovisión de cómo conoces tú los colores va a estar dado por eso, Sí. tu percepción Ujú. de lo que vives. Pero cuando viene la luz verdadera puedes diferenciar. Si estás Ujú. ahí dentro no vas a poder saber Ujú. lo bueno y lo malo. Entonces, Sí. lo único que te queda es de esto malo hay algo más malo. Sí. Ujú. Ujú. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy acá, entonces no soy malo. O sea, lo malo es eso. Sí. Lo feo, lo grandote, lo muy horrible, no sé. Aquí lo interesante es que también Cristo nos abre las posibilidades para tener conversaciones con alguien acerca de Cristo, porque en este caso era la ley. No siempre va a ser la ley. O sea, le hacía la pregunta, bueno, entonces, ¿tú qué crees que necesitas para heredar la vida eterna? Dependiendo de la respuesta, él respondió. Ujú. Y Ujú. creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Es como tener una conversación con alguien y ¿por qué crees que te mereces la vida eterna, por así decir? No tiene que Sí. ser precisamente la vida eterna, pero, pues puede que sea ley, pero puede que sean otras cosas. La Entonces, cotidianidad, por ejemplo, cuando habla con la mujer samaritana, o sea, abordó el tema del pecado de otra manera, Ujú. no desde el punto de vista de la ley, o sea, lo Ujú. aborda desde la pauta que ella le dio. Sí.
Sí. desde el ¿Qué costumbre. es lo que dices, no? O sea, encontrar a la gente donde está. Exacto. Sí, es que ese es el punto. Es, ¿cuál es tu estándar? Y luego, déjame te enseño cómo no cumples tu estándar. Exacto. Desde dónde empezamos. Sí, Ajá, sí. ándale, tiene que ver Ujú. con estándares, no necesariamente con una ley, Ujú. pero sí con Ujú. estándares que nosotros nos proponemos y luego mínimo llevarlos al punto de darnos cuenta de, caray, yo tampoco cumplo ese estándar. Sí, sí. Ujú. Sí, el que yo me puse, Ujú. pues tampoco. No, es que es diferente. Sí. Sí, en mi caso. Por lo Ajá. general es... Sí. eh, Es que qué complejo es hablar, qué complejo es el tema del arrepentimiento cuando crees que eres buena persona y que te falta nada más Jesucito, chiquito. Ajá. Ujú. Se me viene a la mente que es, supongo que tú lo has vivido mucho con matrimonios, de que tú cuando escuchas que va a consejería un matrimonio, te das cuenta que la raíz es la misma casi en la mayoría, pero generalmente a mí me tocó ir a consejería contigo, no, déjame te explico mi caso porque el mío es distinto. Ajá. sí. O sea, tienes que oírme Ujú. para que veas que es diferente, pero en realidad es lo mismo. O sea, Sí, en el- Y una aplicación más, porque hablábamos de que hay aplicaciones extras más que la que nada más está enseñando aquí, que es la real, es la correcta. En contexto, esto es lo que Jesús está enseñando. Esto es lo que la parábola quiere ilustrar. Pero Ujú. creo que hay otras cosas que podemos aprender nosotros, porque definitivamente lo estaba haciendo darse cuenta que él no podía por sí mismo cumplir la ley. Ujú. Pero en Cristo vemos que a través del Espíritu Santo podemos hacer cosas que no podríamos hacer sin Cristo. Y podríamos semejarnos sí, a la imagen del buen samaritano. ujú. Pero no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios hace en nosotros. Y no necesariamente tiene que ver con justicia social. Podemos cambiarlo a algo espiritual, por ejemplo, donde vemos gente que está en una necesidad de Cristo Ujú. Ujú. y pasamos enseguida de ellos y nosotros sabemos cómo llegas a esa respuesta y luego lo vemos y lo ignoramos. Ujú. Pues puede ser algo así, por ejemplo, y por eso les decía que hay pasajes como estos donde a veces lo podemos leer y darnos cuenta de cosas personales que Dios quiere decirnos que no son herejías y no es precisamente el contexto del pasaje, pero sí Ujú. nos habla Pero de aplica. ciertas Sí. cosas. Y es Ajá. un mensaje que a lo mejor Dios te está dando en ese momento a ti, para Ujú. donde estás, y Ujú. necesitas recibirlo. Que eso es otro ángulo de esto bien importante, porque cuando Dios nos muestra una necesidad, del nivel que sea, ¿no? En mi familia, espiritual, financiera, de alimentos, de estudio, o sea, hay muchas cosas, ¿no? A lo mejor alguien necesita un amigo, a lo mejor alguien necesita que lo mentoreen en las cosas espirituales o que lo apoyen en estudios, en sus estudios, ¿no? Le ayuden con matemáticas. O una necesidad específica de un grupo de personas, lo que sea. El problema es cuando Dios nos muestra una necesidad. El Espíritu Santo nos está haciendo obvio que hay algo que otros no están viendo y luego lo queremos poner hacia los demás. Ujú. Y entonces, Y te enojas si los demás no lo hacen. sí, estás súper enchilado porque nadie está viendo esa necesidad que tú ves y nadie está haciendo nada, ni tú. Ujú. Ujú. Pero lo traes a la iglesia y lo presentas con una carga como que, ¿por qué nadie está haciendo esto que yo estoy viendo que se Ajá. debería hacer? Me pasa tanto eso. Esa conversación es tan constante conmigo. Ujú. Así de que es que no entiendo cómo no hay nadie. Yo, sí hay alguien. Eres tú. O incluso, aunque lo estés haciendo, sientes ese chilito con los demás, Ah. porque los demás no. O Sí, sea, totalmente. porque tú lo estás haciendo y los demás no. Pero siento que es más... bueno, no es cierto. Siento que es más obvio darte cuenta que eso es pecado. O sea, que es resentimiento. Porque pues está muy grande el paquete. Creo que eso es más fácil. O sea, cuando estás actuando, siento que es más fácil darte cuenta, no, esto es puro pecado. Si el Espíritu Santo está obrando, que cuando no estás haciendo nada. Porque cuando no estás haciendo nada, tienes tiempo para estar, pues, pensando en cómo las Sí. cosas deberían ser. Culpando gente. Y es, o sea, es bastante constante. Sí, sí, sí. O sea, en lo que va de este año ya tuve 2 conversaciones así. De cosas que se deberían hacer y yo de... una por mes. Ajá. Y acaba de empezar febrero. Así de que sí, tienes razón. Creo que es obvio quién debería hacer esas cosas. Y la persona está pensando que yo las debería hacer. Y yo estoy pensando, ¿A quién le dijeron? es obvio que eres Sí. tú, vato. O sea, que está... Fíjate, eso que decías. Me acuerdo un amigo que estuvo un tiempo como misionero. Una vida difícil, o sea, se fueron a un lugar así en un grupo tribal y, o sea, muy, muy complejo, ¿no? Lo que estaba haciendo. Y cuando estaba aquí, me hizo una confesión, dice, híjole, es que
hablaba de en general como los misioneros, pero estaba hablando de él en particular. Y dice, es que yo me di cuenta, pues obviamente el Espíritu Santo le mostró que tenía mucho resentimiento con la iglesia, porque estando en el campo es muy fácil sentir nosotros sí somos los que están al frente de la batalla. Y la iglesia, pues bien padre, aire acondicionado, sillitas, ya está todo funcionando, tienen recursos. Burritos. Sí, amén, café. Entonces, o sea, él se dio cuenta que cuando estaba allá, él decía, ¿por qué no hay más gente haciendo la obra? Pero eso lo podemos traer a un montón de ministerios, organizaciones, necesidades personales, situaciones en familias, en amigos. O sea, aplica para todo y a veces es la gente que lo está haciendo y se carga y le pesa y se enchila porque los demás no están haciendo lo mismo que él o no tienen la misma vocación o pasión. Y muchas veces es eso, es gente que no está haciendo nada y lo que Dios los llama a hacer, quieren que otros lo hagan. Sí. Para que se supla esa necesidad, que les da mucho celo que se cumpla, pero que no quieren participar. Y en ambos casos estamos exactamente igual, ¿verdad? Estamos en pecado. Sí, o sea... Sí, yo creo que el que está actuando lo puede notar un poquito mejor que el que no está haciendo nada. Esa ha sido mi experiencia. Me gustaría pensar tal vez una situación también. un poco más favorable, probablemente. Sí. Pero otro tema que se me hace muy chido aquí, y para mí ese es como la aplicación de la que me gusta hablar, cuando llega a salir el tema con alguien que no es creyente y que lo quiere utilizar como un reproche hacia la iglesia. Un tema que me gusta mucho es el tema del amor hacia los enemigos. Porque casi siempre que pensamos de judíos y samaritanos, pensamos en los judíos odiaban a los samaritanos. Pero los samaritanos también aborrecían a los judíos. Sí. Entonces, ¿de dónde viene un amor que te hace extender la mano hacia alguien que aborreces? Sí. No es odio, es aborrecer. Porque cuando pasan 2 o 3 generaciones ya no es odio, es aborrecer. Todo lo que eres, todo lo que representas, todo lo que me han dicho de ti. Nada más hay una fuente que nos permite amar a los que odiamos. Eso es bien importante. No hay cosas humanas en eso. Yo muy apenas puedo amar a la gente que me ama. Así, a duras penas. Sí, que probablemente es lo que estaba pensando esta persona al escuchar esa historia, como eso no cuadra. Se oye muy bien. Pero eso no pasa. Pero Pero eso ¿cómo no puedo pasa. amar a alguien que... Oye, Ajá. pero es que eso está muy chido porque ahorita la tendencia es ciertos grupos de personas son buenas personas. Personas de cierto color son los buenos y los otros son los malos. Y no había pensado en eso. O sea, esto se presenta como los samaritanos son buenas personas. Y no son. O sea, De ninguna manera. ellos habían hecho... Pues tú lo estabas platicando ahorita, entonces resalta más y aplica en ese contexto, ¿no? O sea, no porque seas de cierto color, son los buenos, no porque seas de cierta inclinación sexual, tampoco ese es el grupo de las buenas personas. No se puede... no podemos amar verdaderamente. Todos estamos en bancarrota espiritual hasta que estamos en Cristo. Sí. Y es un buen ejemplo, o sea, porque de cualquier ideología de justicia social, que eso no existe, pero no me voy a meter en ese tema. Pero cualquiera de esas ideologías, si no puedes ayudar al que percibes con tu enemigo, es obvio que eres una mala persona. Entonces tal vez necesitas a alguien que te salve de ser lo que eres. No te has dado cuenta, pero si eres si eres una persona que busca ayudar a los que están en necesidad económica y no puedes bendecir a alguien que percibes como rico, tú también eres el problema y necesitas a Cristo. Si eres una feminista y no puedes ir a ayudar a un hombre, eres parte del problema y él necesita a Cristo y tú también. Cristo lo que estaba intentando hacer era jalar a ese hombre hacia él, hacia la salvación. Y es que me sorprende cómo le hacemos para entender todo tan mal. Para distorsionarlo todo. Pero es increíble. Basta como lo decíamos al principio, basta con entender el contexto de la Biblia nada más. Porque mínimo nos debería sacar de onda de por qué Cristo le está diciendo que vaya y haga el bien. Para que haga obras para ganarse la vida eterna. Eso no cuadra con el mensaje. Es antievangelio totalmente. A ver, déjame leo 2 o 3 versículos antes a ver qué está pasando. Sí, o sea, en todas las otras enseñanzas de Cristo, no en todas, pero en muchas, no hace eso. Entonces, mucha gente lo utiliza como para decir, ven, sí, o sea, la justicia social sí es el medio para ganarse la salvación. De que no, así es precisamente lo que estaba tratando de demostrar Cristo. Y nosotros caemos en el mismo error viendo esta parábola y buscando ser buenas personas para ganarnos
A veces no decimos para ganarnos la salvación, porque los cristianos somos muy buenos para definir salvación por obras, no. Pero todo lo demás sí. O sea, sí tenemos que ser buenas personas para poder... El gozo de la salvación. No hace mucho escuché eso. Y Pues- yo perdí el gozo de la salvación. En ese momento. Pues podríamos seguirle más y más, pero Yo creo que ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Para- Ir para a hacer lo ganar. mismo. De hecho, de aquí nos vamos a repartir burritos de... no, hombre, chicharrón. yo les traje, yo soy el buen samaritano. Sí. Sí. De nada. Yo no me he Yo me comido el comí mío 2. todavía, entonces. Tú eres el sacerdote por comerte 2. Sí. Pues, Yo rendí mi Sí. burrito. No, pero tú eres el que estaba en el camino. Tú Yo eres el hombre. rendí que 5 estaba en el burritos, camino. Dani. Eso me hace más cristiano. El más mejor. Samaritano. Más mejor. No, qué horrible, qué horrible. Pues, ¿nos vamos o qué? Sí. Sí. Bueno, nos vemos pues. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias, bye. Te recordamos que este podcast lo puedes encontrar en Spotify o en YouTube. Y te invitamos a que nos dejes un comentario, te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando salga una nueva publicación.